que en este caso, al ser reconstrucciones hechas por el Ministerio de Vivienda o el Servio en algunos casos para ver las timos de las calles, ellos necesariamente tienen que llamar a licitación y tienen que tener todos los permisos y todas las situaciones en regla. ¿Y dónde está lo complejo de esto? Que al igual que en esta zona en Valparaíso, al igual que en muchas otras zonas, sobre todo en Valparaíso y en otras regiones, las personas empezaron a ejecutar sus viviendas en los paños que tenían. Por ejemplo, dentro de un mismo terreno habían dos casas. Yo diría que el 90 o casi 100% están exentas de contribuciones por ser casas que estaban, entre comillas, fuera de la norma. Existen como 3 grupos, ¿ya?, de empresas que administran la energía, ¿ya? Está la empresa o el grupo de empresas que son generadoras, otras empresas que son las distribuidoras, tanto distribuidoras a nivel local como es Enel, o distribuidoras a nivel nacional como son Interchile o Transelec, que tienen líneas de alta tensión. Hay varios proyectos. El que más he escuchado en las noticias, que me ha tocado conocer de cerca, el proyecto que se llama Quimarlo Aguirre, porque Chile tiene una tremenda ventaja, no tiene problemas de generación eléctrica. Hoy aumentó mucho la capacidad de generación eléctrica en fuentes renovables, sobre todo en el norte del país. Bienvenidos, queridos amigos de CBA, a un nuevo episodio del podcast de CBA, edición especial, edición Doctor Construcción. Y estamos, amigos míos, con don Rubén Centeno, Doctor Construcción. ¿Cómo está, Rubén? Hola, Cristian. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Muchas gracias por, obviamente, esta oportunidad para hacer las noticias de la construcción a todos los que nos importan en este rubro. Y todo el año 2024 estuvimos haciendo la revisión mensual de cómo se comportaba la construcción a nivel nacional, y este 2025 no puede ser menos, porque continuaremos con todo el power entregando el reporte de manera mensual con Doctor Construcción Rubén Centeno. Así es, Cristian, porque este año es un año muy importante, se esperan grandes noticias en el sector de la construcción y sobre todo siendo un año de elecciones también esperamos que existan muy buenas y una gran cantidad de propuestas para el rubro de la construcción que tanto necesita, así que es muy importante que empecemos a comentar todas estas noticias. Así es, doctor, y muchísimas gracias por compartir su conocimiento, por venir acá al estudio de CBA Capacitación y a entregarnos, iluminarnos y, por qué no, compartir también un grato momento junto a los amigos de CBA. Así que, amigos míos, bienvenidos a una nueva edición resumen del verano de Doctor Construcción acá en CBA Capacitación. Partamos con las noticias más importantes. Plan de reconstrucción en mega incendio de Valparaíso. Hoy hablaremos qué está pasando en la región de Valparaíso y cuáles son las alternativas para el déficit habitacional. Hablaremos, por supuesto, acerca del corte masivo de energía. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, tenemos que hablar indudablemente de esta noticia, qué falló, qué nos falta para suplir este problema y cómo nos podemos preparar para ello. En este nuevo episodio también hablaremos acerca de los proyectos de subsidio a viviendas de hasta 5.000 UFs. El nuevo plan de la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto de Hacienda para hacer frentes a la crisis inmobiliaria. Y como ya es la tónica del programa, terminaremos con buenas noticias. Nuevos proyectos que inician y reinician en la construcción. Hospital Wimpaine, Hospital Illapel, proyectos de infraestructura pública, ampliaciones de mall y retail, son algunos de los proyectos que podremos comentar hoy. Comenzamos, queridos amigos, edición Doctor Construcción del podcast de CBA Capacitación. Plan de reconstrucción. El incendio, doctor, ya se fue hace bastante tiempo, ya ha pasado más de un año. ¿En qué está esto? Bueno, seguramente todos vieron en las noticias durante el verano que en diciembre se cumplió un año del mega incendio en Valparaíso que lamentablemente cobró casi 100 vidas y además afectó una gran cantidad de viviendas. Lamentablemente las noticias no son muy buenas, la reconstrucción ha ido muy lenta, existen cifras un poco diferentes, algunos dicen que existen solamente 8 casas entregadas, hay otro reporte oficial que dicen que hay 53, pero la realidad es que no ha alcanzado ni siquiera el 10% la reconstrucción de las viviendas totalmente afectadas. Después que pasa el incendio, hay un programa a nivel, me imagino, político, porque se activan los protocolos de la parte del Estado. Se hace una propuesta para implementar nuevas casas, me imagino. Uh-huh. En ese tiempo, cuando se presentó ese plan, ¿de cuántas viviendas se estaba conversando? Sí, efectivamente, porque
el levantamiento propiamente tal avanzó rápido. Hubieron muchas empresas locales de la zona, a mí me tocó conocer algunas de ellas, que hicieron un muy buen trabajo del levantamiento de la zona afectada, la cantidad de viviendas que se afectaron, y eso permitió hacer rápido el proceso de remoción, reestructuración, etcétera, o preparar el terreno propiamente tal para las reconstrucciones. Se activaron de manera rápida, entre comillas, algunas ayudas financieras para que las familias pudieran arrendar vivienda en otros lugares, pero el gran problema que existió o que existe aún y persiste es la aprobación de permisos de obra para poder iniciar la reconstrucción de esta vivienda. Y cuando eso es solamente porque son empresas, por ejemplo, porque las personas en particular no piden permiso para construir o reconstruir. Claro, porque en este caso, al ser reconstrucciones hechas por el Ministerio de Vivienda o el Servio en algunos casos para ver las títulos de calle, ellos necesariamente tienen que llamar a licitación y tienen que tener todos los permisos y todas las situaciones en regla. ¿Y dónde está lo complejo de esto? Que al igual que en esta zona en Valparaíso, al igual que en muchas otras zonas, sobre todo en Valparaíso y en otras regiones, las personas empezaron a ejecutar sus viviendas en los paños que tenían. Por ejemplo, dentro de un mismo terreno habían 2 casas. Y eso complica el trámite de la construcción o el permiso de edificación, ya que no es llegar y aprobar dentro de un mismo rol, por así decirlo, construcción de 2 viviendas, porque no cumplen, muchas de esas viviendas no cumplían con la densidad del suelo, no cumplían con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por lo tanto se empezó a enredar burocráticamente por temas de permiso y eso ha impedido, en palabras del ministro de Obras Públicas, avanzar con los procesos de licitación, que tardan entre 3 a 6 meses, para poder avanzar con la adjudicación de obras y así aprobar la construcción de vivienda o, en su defecto, entregarle los recursos a las familias para que se autorreconstruyan sus viviendas. Oye, pero eso ya se sabía porque generalmente en esos lugares hay una densidad de población bastante grande, una casa está pegada a la otra, o sea, es el papá y el hijo y el primo que hacen sus casas ahí porque tampoco tienen los recursos para irse para otro lado. Pero, y aún así, o sea, sabiendo que la naturaleza del terreno era así, o sea, ahora venimos y le pedimos documentación, papeles, normativa. Regularizar. Efectivamente, y diste en un súper buen punto porque los especialistas que uno puede leer en las noticias, etcétera, lo que recomiendan es normalizar la situación, o sea, decir, darle los espacios y construir las viviendas que, entre comillas, quepan, activar planes de mitigación en quebrada, en zona, y tratar de reubicar a algunas familias que acepten reubicarse, porque hay familias que han vivido toda la vida en ese sector, que tienen todo ya una red de apoyo en ese sector y que obviamente no se van a reubicar, pero existen otro porcentaje de familias que sí estarían dispuestas a reubicarse. Pero el problema que existe es que existe un déficit general de vivienda a nivel país. Entonces, aunque el gobierno quisiera reubicar a esta familia, tampoco tiene el lugar físico para hacerlo. Entonces, esto ya se convierte en un problema macro que tiene que decir con la alta densidad poblacional que existió en ese sector que impide hacer construcción de viviendas nuevas respetando la ley o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y por otro lado, si yo quiero normalizar ese sector y llevar las familias a otro lugar, no tengo tampoco las viviendas suficientes para llevar la familia y trasladarla. Entonces, al final están en un punto muerto donde no pueden avanzar. Entonces, yo creo que estamos ocupando mal el concepto, porque el concepto cuando uno habla de plan de reconstrucción, si lo llevamos a la práctica no existe la reconstrucción, o sea, lo que se está hablando es un plan de traslado de personas, porque cuando uno habla de reconstrucción, yo creo que lo que entendió la gente, lo que entendí yo y toda la gente en su mayoría que estuvo en el siniestro, de alguna manera me van a ayudar a reconstruir mi casita tal o como mi la casa. tenía, claro. Claro, porque en realidad es en el norte, pero si me están pidiendo permiso de edificación, o sea, me están entrampando, o sea, y todos los recursos que estaban destinados, porque generalmente cuando pasa esto, después salen todos los artistas, claro, vamos a dar soluciones, vamos a inyectar recursos, o sea, y todos esos recursos están en el aire todavía porque regularizar un terreno que tiene una historia y que sabemos que las municipalidades en regularizar se demoran 6 meses. Más, claro. Y más, entonces es como una burla decirle a alguien o prometerle, no, nosotros le vamos a reconstruir su casita,
pero es como el título, pero no le digo la letra chica, po. Exacto. Pero tenemos que regularizar todo. Entonces usted tiene 5 casas en su predio, no se puede, le vamos a No construir caen una. 5, ahora pueden caer máximo 2, por ejemplo. Y eso es así Claro. ahí están entrampados. Y la verdad, solución para esto, lo único que es viable es construir o aumentar la cantidad de viviendas que se puedan construir en la zona de Valparaíso, trasladar a esta familia a ese sector y construir en el lugar las viviendas que se puedan hacer. ¿Sabéis qué? Yo creo que hay un tema también ahí de que, claro, por un lado está como la idea de colaborar o ayudar, pero como que se quedan las palabras, pero después tenemos que ir como a la parte normativa o legal a hacer modificaciones y eso es lo que no terminan haciendo. Ujú. De hecho, con esto se me viene a la cabeza que quizás en el incendio habían casas que sí estaban regularizadas y que sí pagaban contribuciones. Y ahora no hay casa, hay incendios, se las siguen cobrando igual. ¿Por qué me acuerdo? Porque el otro día en la radio escuché que había gente del Alto Río, del edificio que se cayó en Conce, que ya no está, que todavía le cobran contribuciones por los departamentos que no están. Pero sí, de hecho... Y no se ha cambiado la parte, o sea, todos hablan, pero nadie va como a la parte legal, me imagino que esto lo ven los diputados, los senadores, pero no han ido a decir, oye, vamos a hacer, no sé, algún recurso, algún cambio en la ley. En este caso, para eximir de todo lo que se tiene que pedir a esta gente y poder ir a ayudarla concretamente, eso no se hace. Exacto. Mira, el caso de las contribuciones que tú mencionas es un súper buen ejemplo. En particular, estas casas, yo diría que el 90 o casi 100% están exentas de contribuciones por ser casas que estaban, entre comillas, fuera de la norma, ¿ya? Pero, por ejemplo, las viviendas de Concón, que están deshabitadas, también están pagando contribuciones. Y el lío es que, y existen en muchos lugares también, viviendas donde viven adultos mayores que no han podido pagar las contribuciones, y a lo mejor la respuesta natural que alguien podría decir, pero bueno, que venda la casa, busque otro lugar, pero el problema es que tampoco se puede vender una casa si tiene deuda de contribución. Entonces, están en un punto muerto mucha gente que por X motivo no ha podido pagar las contribuciones y por lo tanto tiene una deuda millonaria con el Estado. Y esa deuda millonaria impide que también pueda vender su vivienda y pagar esa deuda. Entonces, al final, existen algunos proyectos de ley para solucionar un parte de esto, pero hay que entender también que gran parte de los recursos que tienen los diferentes estados es justamente el impuesto a la propiedad, que viene creciendo las contribuciones. Ya. Entonces, como para ir avanzando, plan de reconstrucción, hasta el momento, nada. Nada. Y la única forma de destrabar esto es avanzar en el plan de déficit habitacional, que de acuerdo a las metas que propuso este gobierno, iban a lograr generar 280.000 viviendas nuevas durante este gobierno, y la cuenta hasta ahora del ministerio es que van a lograr entregar solo 180.000 viviendas nuevas durante este gobierno, cuando el déficit total a nivel país son 650.000. O sea, es un problema que sigue aumentando. Doctor, bueno, lamentable, bueno, como siempre, son las mismas personas las que van saliendo adelante y van sacando sus hogares. O sea, yo lo digo muy a criterio personal, o sea, como dicen por ahí, a río revuelto que nace pescadores, pero lastimosamente, no sé, pues cada vez que hay un incidente, sale alguien hablando en la tele, vamos a solucionar todo, pero después se va a la tele y ahí quedó, comentario personal. Ya, oiga, pasemos a otro tema porque nos interesaría hablar con el masivo corte de energía. Me preocupa porque si estamos en guerra, viene alguien, tiene un misil y corta la electricidad y todo Chile queda apagado. Sí. ¿Es tan así la cosa? Sí, lamentablemente por nuestra composición geográfica y de ser un país largo y angosto, no existe otra alternativa que tener carreteras de largo alcance energéticas, ¿ya? El problema es que tenemos y aquí yo voy a dar un poco de contexto, porque existen como 3 grupos, ¿ya?, de empresas que administran la energía, ¿ya? Está la empresa o el grupo de empresas que son generadoras, otras empresas que son las distribuidoras, tanto distribuidoras a nivel local como es Enel, o distribuidoras a nivel nacional como son Interchile o Transelec, que tienen líneas de alta tensión. Y hay un ente que regula cómo se transmite esta energía, que es el coordinador eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando esta, entre comillas, conversación o diálogo constante que existe entre estas 3 empresas es a través de un sistema programático computacional que seguramente en algunas noticias no han escuchado, que es el sistema SCADA, ¿ya?
y que a través de diferentes parámetros va midiendo cuánta energía va entrando, saliendo del sistema, etcétera, y a proyectos puntuales, por ejemplo, plantas industriales reciben más energías que otras, etcétera. Entonces, lo que aquí falló, o hasta donde se sabe, es que existió un problema en una subestación eléctrica puntual y que el sistema de comunicación no se activó a tiempo o los protocolos no fueron lo suficientemente buenos para poder mitigar este impacto y no ser solamente un par de horas, que hubiera sido lo ideal, 1 o 2 horas, sino que pasó a ser un problema mayor y tuvimos cerca de 10 horas totales en apagón. Pero si hablamos acerca de algo tal como en palabras simples, ¿qué falló? Mira, una subestación en el norte del país tuvo aparentemente un problema de alto voltaje y generó, hasta donde se sabe, que todavía se está investigando, se quemó un transformador. Ya, en pocas palabras, algunos dicen que estalló, otros dicen que se quemó, hubo un problema ahí, pero inmediatamente se restituyó la energía. O sea, lo que sí de las conversaciones es que 44 minutos después que ocurrió el problema, se volvió a reconectar la energía en esa subestación en particular. ¿Qué ocurrió aquí? Es que como nosotros tenemos solo una carretera, al igual que en una casa, cuando yo conecto algún equipo mal conectado y genera un corte eléctrico, los automáticos saltan dentro de la casa y te corta la luz de toda la casa. Bueno, acá ocurre lo mismo, pero a nivel de subestaciones. Con algo más complejo y todo lo más, pero a nivel de subestaciones. Entonces, el protocolo o la comunicación para poder encender cada una de estas subestaciones de nuevo falló. Habían subestaciones que por esta caída de voltaje, aumento de voltaje, bajaron o dejaron de funcionar, intentaron reconectarse al sistema y no pudieron por este error de comunicación o protocolo que se maneja a nivel central, que lo hace el coordinador eléctrico, y eso fue lo que generó este tardío reinicio del sistema. ¿Ya? Si eso más que nada. La energía estaba, pero el reinicio del sistema completo fue lento y mucho más retardado, por así decirlo, que lo que debía haber sido. Oiga, y cuando uno mira un poco al futuro, por ejemplo, ¿qué falta para suplir ese problema en el tiempo? Mira, afortunadamente hoy hay varios proyectos. El que más se ha escuchado en las noticias, que me ha tocado conocer de cerca, el proyecto que se llama Quimarlo Aguirre, porque Chile tiene una tremenda ventaja, no tiene problemas de generación eléctrica. Hoy aumentó mucho la capacidad de generación eléctrica en fuentes renovables, sobre todo en el norte del país, con plantas de paneles fotovoltaicos o plantas eólicas. Entonces, Chile durante el día, para ser súper directo, genera mucha energía. El problema es que no tenemos una carretera suficientemente grande para transmitir esa energía. Y el proyecto de Quimarlo Aguirre es un proyecto de alta tensión, de línea de alta tensión, que va a transmitir o distribuir, más bien dicho, energía 100% renovable. Es decir, va a traerle la energía, porque se genera energía en exceso en el norte del país, va a traer esta energía del norte del país y la va a llevar hacia la zona centro, en específico la región metropolitana. Entonces, ese proyecto está un poco entrampado por temas de permiso, burocracia. De acuerdo a lo que ha salido en las últimas noticias, la última vez tuvieron que pedir más de 5.000 permisos a diferentes instituciones para poder ser aprobado este proyecto, a pesar de que es un proyecto energético verde. Y en la última revisión medioambiental, para calificación ambiental, recibieron más de 2.000 observaciones. O sea, ellos han trabajado mucho para resolver los problemas que se le han puesto en términos de permiso y burocracia, pero el proyecto ha ido avanzando y se espera que durante el 2026 inicie construcción. Ahora, doctor, usted una de las cosas que dice es que hay mucha energía en Chile, tanto como para el corte como para la que se genera. Cuando pasó el corte, toda esa energía que había disponible, ¿esa energía se pierde, se ocupa en otra cosa? Se pierde, literalmente se bota. De hecho, hoy la energía que se está generando en exceso en el verano por los paneles fotovoltaicos literalmente no logra entrar al sistema interconectado central y se bota, se pierde. Y por eso hay proyectos que le llaman proyectos BESS, que son proyectos de batería. ¿Y en qué consiste? En muy pocas palabras, son proyectos de baterías de alta capacidad para cuando no existe la capacidad o la instancia de entrar esta energía nueva al sistema, se guarda en batería y poder utilizarla de noche.
parece muy lógico, pero son proyectos caros que aumentan muy fuerte, porque lo más caro dentro de un proyecto en general fotovoltaico es el tema de las baterías. El panel fotovoltaico en sí se lleva un gran costo, pero el más fuerte es las baterías. Entonces, no cualquiera hace ese tipo de inversión para abastecer de energía renovable en la noche. Ahora, si estaban estos medidores inteligentes que ingresaban energía a las viviendas y sacaban energía de las viviendas, se entendía de que por algún motivo le compraban energía a las casas. Y si hay tanta energía que se pierde, ¿cuál era la necesidad entonces de estar colgando su equipo? Porque el problema no está en la vivienda. Sí, aquí pensemos que, por ejemplo, la minería es una gran consumidora de energía. Las plantas industriales también son grandes consumidores de energía. Sí, en general... Pero hay energía de sobra, me dice. Sí, hay energía de sobra. En el norte. Que no puede entrar al sistema. Ah, entonces está Porque muy el sistema está energía que se saturado. pierde localizada. Exacto. O sea, es una carretera que está constantemente congestionada. Imagínate una carretera de vehículos que está siempre congestionada. El acceso está topado y no puede entrar nadie más. El acceso está topado. Entonces, la única forma de que esta energía no se pierda es generando otra carretera. Pero ahí la inversión sería mucha y estaríamos hablando de mucha plata. Y esa inversión, afortunadamente, ya está aprobada. Sí, el problema hoy, y hay bancos internacionales que están financiando el proyecto de Quimarlo Aguirre, si el problema está en la aprobación, Doctor, la tramitación. Y cuando uno, para que los que no conocemos cómo es una carretera eléctrica, ¿esto es como las típicas torres de alta tensión donde pasan los cables o es o es otra cosa totalmente diferente? Es eso. Sí, en general, ¿dónde está la tecnología? En las subestaciones eléctricas. Ahí está la tecnología. Lo demás son torres de alta tensión que se le llaman línea de 500 porque son 500.000 kilovolts o 500 kVA. Pero eso físicamente cuando uno ve una torre de alta tensión, Exacto. Está viendo una carretera. ¿Y cuál es el problema? Que estas líneas van pasando por obviamente terrenos privados, sectores, comunidades. Entonces no es que uno dirá, oye, pero si no es tan difícil. Pero el problema es que, por ejemplo, si yo estoy construyendo una línea acá, estoy construyendo una torre en un punto, yo no voy en línea recta hacia la otra punta de la torre. Yo normalmente, lo más probable es que ese equipo se tenga que dar una vuelta, pasar por camioneta, dar una vuelta, pasar por peaje y llegar, y a lo mejor en un tramo de 8 kilómetros, una camioneta o un equipo de trabajo se va a tardar 10 y medio en llegar al otro punto y recorrer 20, 25 kilómetros. Claro, no es tan No sencillo. es lineal, no es llegar y lanzar un cable. Existen elementos topográficos, hay que llevar un tremendo control de... Hoy en día se lleva mucho control de lagartijas, fauna, flora que se interviene, etcétera, poda de árboles. Hay toda una preparación previa que se hace para poder lanzar una línea de alta tensión que se ve muy simple de la ejecución, Claro. pero la verdad es muy, muy compleja. Ya, bueno, esa sería como Es una especialidad muy alta. una de las soluciones para que no vuelva a pasar. Exacto, una nueva carretera energética. Ahora, ¿esto no había pasado antes? A este nivel no, pero sí lo había pasado a nivel local, distribución con Enel. por Entonces, ejemplo. si es que pasa, si es que falla un generador o transformador, dijo. Es una subestación eléctrica. Una situación. Si falla, ¿fue quizás por lo mismo? ¿Porque había exceso de energía? Puede haber sido, se está investigando, pero puede haber sido. Sí. Súper. Bueno, ya sabemos. Ya, pasemos a otra de las noticias que tenemos, que son los proyectos de subsidio de vivienda de hasta 5.000 UFs. ¿Cómo es esto? Porque los subsidios antes no eran hasta 2.000, 2.500. Claro, este es un nuevo tipo de proyecto, un nuevo tipo de subsidio, porque recordemos que hubieron a lo menos tres proyectos, hay al menos tres proyectos. Está el apoyo al pie, donde solamente del 20% que te piden, el Banco Estado te puede entregar un 10% adicional, pero esos son solamente para viviendas nuevas. Está el subsidio a la clase media, etcétera. Pero este es un subsidio diferente porque aumenta el techo, porque hoy el gran problema en el mundo inmobiliario es que la velocidad de venta es muy baja. Claro. Es decir, y es por diferentes razones, ¿no? Porque la gente, el crédito hipotecario está muy alto, porque no tiene el pie necesario para acceder a la vivienda, la vivienda está muy cara, por la razón que sea que uno busque, el problema hoy es la velocidad de venta de vivienda. Entonces, para aumentar la velocidad de venta de vivienda, lo que se ha creado es como una especie de fondo, entre comillas, fondo, donde los bancos pueden entregar un mejor
una mejor tasa de interés y un mejor subsidio a viviendas de hasta 5.000 UF a través de una garantía estatal. ¿Ya? Esta garantía estatal. ¿Qué gana el Estado con esto? En que recupera parte de esta inversión o parte de esta garantía con el IVA de la vivienda. Y por eso el tope hasta las 5.000. ¿Ya? Entonces, entre comillas, como se plantea este proyecto como un círculo, entre comillas, virtuoso, en el sentido de que, oye, tú entras como garante para mejorar el financiamiento. No es que tú estés plata, sino que entras como garante para mejorar las tasas de interés o el financiamiento a viviendas de hasta 5.000 UF. Esta vivienda se compra y tú recibes a cambio el IVA, que es el impuesto propiamente tal que viene de la vivienda, recibes el IVA. Entonces tú tienes, incentivas la venta y recuperas inversión o recuperas parte de tu caja a través del IVA. Ahora, para el punto de vista del comprador, ¿qué significa que hay un subsidio de 5.000 UF para yo que quiero comprar? ¿Qué quiere decir? Que si tú cumples con los requisitos, es decir, una vivienda nueva, no una vivienda usada, y la vivienda está dentro de los valores de los 5.000 UF, ni siquiera el proyecto ni siquiera tiene un concepto de que sea tu primera vivienda, puede ser hasta segunda vivienda. Tú vas al banco y si cumples todos los requisitos, porque esto no es que sea a eternum, hay una cierta cantidad de viviendas disponibles, es decir, no sé, por ejemplo, esto hasta agotar 5.000 viviendas, por poner un ejemplo. Si las primeras 5.000 personas que lleguen con todos los papeles aprobados y toda la situación a comprar una vivienda de 5.000 UF, van a tener un descuento especial en las tasas. Ese es el proyecto de ley. Ya, doctor, para aterrizarlo un poco, a ver si es que entendí bien el concepto. O sea, ahí van a haber subsidios que son hasta 5.000 UFs, que no tiene relación con que me cobren menos dinero, es solamente que va a haber un beneficio donde posiblemente mi tasa de interés va a ser más baja, y si mi tasa de interés es más baja, mis requisitos para pedir el crédito también van a bajar, ya no me van a pedir una renta alta. Entonces con eso yo tengo más probabilidades de comprarme una vivienda. Exactamente, porque hoy existe mucha gente que está buscando, por ejemplo, tiene una renta X promedio y quiere comprar una vivienda de 3.500 UF. Este subsidio no va a hacer que la vivienda sea más baja, pero sí hoy para una vivienda de 3.500 UF a lo mejor va a tener que pagar 600.000 pesos de crédito hipotecario, y eso implica, porque dependiendo de lo que tú tienes que pagar de crédito, implica la renta que tienes que tener, eso implica que tienes que ganar sobre 3 millones de pesos mensuales. Hoy, con este subsidio, como el crédito hipotecario va a ser más bajo porque hay un subsidio a la tasa de interés, y tu crédito hipotecario va a ser de 400.000, ya no tienes que ganar 3 millones, sino que necesitas ganar 2,8 millones. Claro, porque eso es por tu carga financiera. Y por tu carga financiera. Y eso abre la puerta a que más personas tengan oportunidad de comprar esa vivienda. Ahora, tengo una duda con esto, porque hablábamos un poquito de que existe el subsidio de la clase media. Exacto. Pero hoy en día, 5.000 UF es súper clase media. O sea, es súper, claro. No hay una relación que alguien me pueda decir así como, no, 5.000 es una persona que gana plata. No, o sea, no, 5.000 es una casa normal. De hecho, acá en Buin, si tú te vas para algunos lugares, estás hablando de 10.000. 10.000, 12.000, 15.000. De hecho, y 5.000 es totalmente normal, y no estoy hablando de un condominio, estoy hablando de barrios residenciales acá en Buin. Por eso la Cámara Chilena de Construcción estaba muy detrás de este proyecto, porque hasta ahora siempre se hablaban de subsidios 2.500, 3.500 UF, pero la verdad eso eran del segmento total de viviendas que se construyen en el ámbito privado inmobiliario, es un segmento muy puntual. Y esto quería abrir las opciones a las viviendas que estaban más altos que eso, hasta las 5.000. Y eso se logró. Ahora, esto es un proyecto de ley, se está tramitando, se quiere apurar junto con otros proyectos que tienen que ver con permisología, aprobación de permisos, etcétera. Y con eso debería haber un mejor ambiente para este año. Ahora, que sea un proyecto significa que algunos parlamentarios lo presentaron, ¿no? Esto fue presentado por Hacienda. Es un proyecto que está impulsando el gobierno. Ya, es un proyecto del gobierno. Sí, que fue trabajado por meses entre la banca y la Cámara Chilena de Construcción. Ya, y ahí, bueno, estamos esperando a ver en qué está. Exacto. Ya, ¿y luces para esto? Nada todavía. Nada todavía. Ni por si acaso. Ya, pero por lo menos está la intención. Exacto. Vamos a ver en qué queda. Ya, doctor, bueno, y terminemos con buenas noticias, pues. Nuevos proyectos que inician o reinician en construcción. Vámonos con Buin, que es mi localidad. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que, obviamente, y tal como lo comentaba en la introducción, este año es un año electoral. Y cuando es un año electoral hay muchas propuestas y se necesita mostrar
nuevos proyectos, inversión, etcétera. Entonces, lo que se ve desde ya es que se han reactivado proyectos que estuvieron paralizados. Entre eso el Hospital Huipaine, que estuvo paralizado, hubo una empresa muy importante en el rubro de la construcción, que es la empresa Sañarto, que hace servicios de inspección técnica, que lamentablemente se fue, ya que quebró por temas financieros, y la están retomando otras empresas, y ese proyecto se está reactivando. También, después de un año de paralización, también se reactivó el proyecto del Hospital de Illapel. Este año debería salir la licitación de la construcción del GAM o la ampliación del GAM, que también fue una obra paralizada, que también este año parte la licitación de la construcción. Y así varios proyectos más, proyectos de infraestructura pública, en su mayoría, que son los proyectos que debería impulsar el gobierno para mostrar, entre comillas, agilidad en el rubro de la construcción. Eso puede ser un concepto político, no, etcétera, pero de que ayuda, ayuda. Es como cuando hay cambio de alcalde y empieza... Claro. Y uno siempre ve las calles para las cosas. Claro. Ya, pero una muy buena noticia para el sector. De hecho, estaba leyendo por acá también que tenemos... hay trabajos también en el aeropuerto, ¿no se termina el aeropuerto? No en este aeropuerto en particular, sino que hay muchos aeropuertos que van a aumentar de capacidad. Entonces, los contratos que antes eran solo de explotación, que son la mantención del aeropuerto, la mayoría están cambiando a explotación y construcción. Se están incorporando nuevas pistas en diferentes zonas. Estamos hablando en el norte, en el sur, el aeropuerto de Balmaceda, el aeropuerto de Punta Arenas. No me podría, sin miedo a equivocarme, al menos el 60 o 70% de los aeropuertos actuales van a tener procesos de reconstrucción y ampliación de pistas que generan empleo en estas zonas locales. O sea, estamos hablando de Punta Arenas, Balmaceda, y otros sectores en el norte también, Copiapó, Antofagasta, van a iniciar trabajo de esos aeropuertos, lo que ayuda mucho al empleo local. O sea, estamos hablando de que desde el punto de vista obras que son estatales, sí debiésemos ver un aumento grande por el tema de las elecciones. Este año, sin duda, va a haber alto plus en eso, y también el retail. El retail se está activando mucho. Pero eso es aparte del tema del retail, pero no tiene nada que ver con los temas políticos. No tiene nada que ver con el tema político, es más que nada solamente inversión. La gente ya está volviendo a comprar, está empezando a disfrutar. Ya el tema de la pandemia y la compra online llegó a un punto máximo y ya se está manteniendo estable. Por lo tanto, han vuelto las inversiones sobre el retail, ampliación de mall, incorporación de nuevos espacios, etcétera, y también en las diferentes zonas, en Rancagua, Temuco, Santiago, hay proyectos nuevos para ampliación o remodelación de mall o centros de retail en específico. ¿Y esos son proyectos que están como en la etapa de estudio, de factibilidad, o ya están en desarrollo de proyecto? No, ya están en desarrollo de proyecto. Muchos de ellos ya están en proceso de licitación de construcción. O sea, son proyectos que sí o sí ya ¿Y en qué parten. zona más o menos? O sea, si es que se puede contar, que vamos a tener nuevos proyectos. En Temuco, Rancagua, Antofagasta. A nivel nacional. A nivel nacional. Aquí en Santiago, Parque Arauco, Mall Plaza, tiene también varios proyectos. En Maipú también, los outlets también hay varios proyectos ahí que se están gestionando. O sea, la verdad es súper variado, hay harto espacio, no está concentrado en un solo punto. Ya, eso es una muy buena noticia para los amigos que viven en regiones. Generalmente esos proyectos son de largo aliento, 4 años, 4 o 5 años. Y muchas especialidades, los especialistas electro, especialistas en clima tienen harta pega ahí. Sobre todo, más que el constructor civil, porque el ceramista, el pintor, quizás preferiría un edificio habitacional, claro, o el mueblista. Pero, por ejemplo, el profesional civil, de enferradura, estructura, el especialista eléctrico, el especialista en clima, obviamente estos proyectos le ayudan más a ellos. Perfecto. Doctor, muy agradecido por este nuevo reporte del mes de enero y febrero, reporte del verano. Como para cerrar, ¿qué nos podría comentar cómo es su proyección en la construcción en base a lo que hemos visto y lo que usted sabe, porque sé que por ahí anda metido en varias reuniones importantes? Sí, bueno, este año se ve mucho mejor que el año pasado. Si bien la inversión en total en construcción va a aumentar, lamentablemente la inversión inmobiliaria se va a mantener igual que el año pasado. Se estima que ya se tocó fondo, ahora solo queda subir en la parte inmobiliaria, pero en las otras áreas, tanto energía, infraestructura, retail, sin duda va a haber buenas e importantes noticias.
Muy bien, agradecido por su visita nuevamente acá al podcast de CBA. Y bueno, dejemos invitados a los amigos para la revisión del mes de marzo. Absolutamente, y como siempre, bueno, ya las vacaciones terminaron, enero y febrero pasaron, así que volvemos ya con los videos en Doctor Construcción, tanto en Instagram como en TikTok, en LinkedIn, me pueden buscar como Rubén Centeno, así que ya comenzamos el año 2025 fuerte con harta información y espero ayudarles y cualquier duda que tengan consulta, me pueden escribir directamente a cualquiera de las redes sociales y con gusto les voy a ayudar en las proyecciones o en los análisis. Sí, pues y si quieren más asesoría de parte de Rubén o sus conocimientos, también en la caja de comentarios acá en nuestro canal de YouTube nos pueden dejar su mensaje, su agradecimiento, su saludo o su consulta y nosotros se la vamos a traspasar directamente a Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Chao a todos. Y nos vemos en una siguiente edición de Doctor Construcción con el podcast de CBA Capacitación.